Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, que te dejo por aquí a la derecha los números de mi gabinete. Vamos a empezar con este tarot y es que te caían muchas cartas y como daba la sensación de que caían así a lo loco. Ahora sí, tu carta, los amantes del arcángel Rafael, ¿vale? Te está diciendo que esta semana puede que te veas en una situación en la que te va a tocar, pues eso de tomar una decisión y la decisión correcta. Claramente yo no te voy a decir cuál es la decisión correcta porque es tu vida, pero iría bien eso de tomar una decisión con el corazón, ¿vale? Te está diciendo que esta semana realmente va a reinar cierto poder del amor. Y el amor es el amor, ya sea con tu madre, con tus hijos, con tu mascota, con la pareja, con quien sea, con tus amigos, va a reinar esto. Ahora sí, también estamos hablando de ese círculo de la gente que te rodea, pero en tu vida diaria, tus vecinos, por ejemplo, tus hermanos, la gente con la que hablas casi a diario, bueno, más o menos, ¿vale? Y de esa gente vas a estar recibiendo este amor. Esta semana también se está viendo cierto movimiento, mucho ir y volver. Se puede considerar que es una distancia un poquito, pues vamos a decir, hay un alejamiento, pero esto es relativo. Hay gente que si conduce, por ejemplo, 2 horas cada día, es algo que no puede, y hay gente pues que le gusta, por lo tanto esto es relativo. Esta semana cuidado con tus pulmones, que para estas cosas el médico, pero cuidado con los pulmones, ¿vale? Una alergia tonta o lo que sea, y brazos y hombros, ¿vale? Mucho cuidado, signo de Leo. Esta semana puede que tengas un rato de reconocimiento bastante bueno, te está diciendo acéptalo, pero también tiene que ver con cosas no planeadas. Pero por lo que se está viendo esto, pues pinta bien, que tú también que te permitas recibir ese amor. Y te vuelvo a decir, puede que surjan, disculpa, cosas no planeadas y que te vayan a poner en esa situación. ¿Y ahora qué? Tengo que tomar una decisión. Déjate guiar por el corazón. Vamos a ver ahora, Leo. Empezamos por la carta del diablo, la emperatriz, la reina de copas, los enamorados aquí de nuevo y el 4 de oros, signo de Leo. Bueno, pues empezamos esta lectura por la carta del diablo o tinieblas, como habla aquí, que viene a representar al signo de Capricornio como signo, por si te dice algo, y si no, déjalo aparte. Es una carta que habla de pasiones, que habla de este tipo de cosas, que habla de las ganas de querer dominar algo, ¿vale? De la casa 10, la casa de poder, de autoridad, de reconocimiento social, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ver con esto que hemos dicho antes, o las ganas, me dejo llevar ahora mismo por esas ganas, ¿vale? Por esa pasión. A nivel económico, la verdad, que te quede la carta del diablo, si es una situación económica, la carta del diablo es mucho poder en esta tierra, mucho poder en esta tierra, por lo tanto es una carta buena, es una carta bastante buena, y puede que sea eso lo que te está haciendo pues actuar como has actuado, como lo haces ahora mismo, ¿vale? Mis ganas de cumplir cierto deseo, a lo mejor de tener mi casa, de renovar mi coche, no sé, aplícalo a tu situación, ¿vale? Emperatriz, esta semana te está diciendo vas a necesitar hacer las cosas con cierta diplomacia. No te está diciendo que aceptes cosas raras ni tontas, pero sí que es verdad que a veces pues hay que ser un poquito más flexible a la hora pues de llegar a hablar con alguien o tratar con alguien, ¿vale? Como vuelvo a decirte, aplícalo a tu situación, pero tú tienes aquí también que cuidarte, que quererte, que darte cierto descanso, porque te veo el autocuidado de manera yin, lo que no viene a ser, lo que no es, por ejemplo, como ir al gimnasio a levantar mucho peso, puede ser, pero no es el caso. Total, esto es una energía bastante bonita, la verdad. Esta semana como que tienes un aura muy poderoso, muy elevado, que se nota, hay mucho Leo, se nota muchísimo, y ojalá que esto
porque hasta ahora está yendo pues, bastante bien. Vamos a decir que sí, que está yendo bastante bien. Es porque muchas veces cuando la gente ve la carta del diablo, ay, el diablo, el diablo es el guardián de la luz. Es lo que hay, ¿vale? Nos guste o no, es lo que hay. Es la parte, vamos a decir, oscura, oculta, que todo el mundo tiene. Muy iluminado que sea una persona, tiene, punto. La reina de copas, tienes que hablar de lo que sientes esta semana que te veo casero, cuidando de tus hijos, hablando de asuntos de tus hijos, la vuelta al cole o lo que sea. Yo no estoy viendo cosas raras ni nada raro, pero que sencillamente que estás, pues eso, que hay algo que tiene que ver con tus hijos para la gente que tenga, que te quita mucho tiempo, ¿vale? Pero también te está diciendo que esta semana necesitas hablar de algo que sientes, que no te gusta, que te gusta, lo que sea, que dejes de guardarte eso y que lo digas. El hecho de que seas diplomático no significa que te guardes o que pongas la otra mejilla ni nada por el estilo. Es como sencillamente saber llevar una situación y ya está, ¿vale? La carta de los enamorados, comunicaciones, situaciones que tienen que ver con el banco. Puede que estés muy atento al banco esta semana, por ejemplo, por la aplicación que me queda. Entonces, pues una situación así, porque es como que te veo que no quieres gastar mucho. Más que esta semana a lo mejor estás gastando en tus viajes, tus comunicaciones, en algo que tiene que ver con tu aspecto, en algo que tiene que ver con ir al médico, por ejemplo, como si es que me quiero hacer un chequeo a ver cómo estoy, tampoco que tiene por qué pasar nada raro, ¿vale? Como te he dicho al principio, aquí van a darse situaciones que te van a pedir, por favor, que te abras, ¿vale? Que digas lo que sientes, que comuniques, disculpa, lo que sientes. Esto aplícalo a tu situación, porque como claramente hay gente implicada en esta lectura, puede que seas tú la persona que no está recibiendo amor, que no quiere recibir amor, por lo que sea, porque por esta carta de 9 de copas, porque está muy bien sola. No, a mí no vengas con chuminadas quizá y con chorradas, porque así estoy muy bien. O puede que tú eres el que se quiere comunicar con una persona, lo que sea, pero hay una persona aquí del 1 y 1 dan 8 y ya está. Tú dices, no, es que el 1 y 1 da 2. Pues no, da 8, ya está. Por lo tanto, aquí sí que tenemos las energías de una persona muy terca, pero bueno, ya sea tu hijo, ya sea tu jefa, tu jefe, quien sea, tiempo al tiempo, porque esto es como que da la sensación de que es algo pasajero, es algo que va a pasar, es algo con lo que hay que adaptarse de cierta manera y ya está, ¿vale? Si hablamos aquí de la salud, como te he dicho al inicio, eso, y luego aquí tenemos las energías de huesos y dientes, Dios no quiera, ¿vale? Mucho cuidado. Y a lo mejor estás atento a la salud de una persona que conoces, ¿vale? Vale, si hablamos aquí del dinero, Leo, yo te digo esto de verdad. Esta semana mejor estás gastando en tus comunicaciones, como te he dicho antes, cierto movimiento, viaje o lo que sea, pero de verdad, tu situación te está diciendo que es algo puntual, que dentro de poquito, te va a llegar mucho dinero. Ya sea porque vas a cobrar, pero esto es una energía de riqueza. Una riqueza que se te está dando, ¿vale? Te está llegando porque es una energía de trabajarla mucho. Te va a llegar, sí o sí. No hay de otra, te va a llegar. Y más cuando te estás alejando de una situación, ya sea que te estás alejando de una persona, de un grupo de personas, de ciertos hábitos, y esto se va a notar y mucho, ¿vale? Esta semana es como... ¿Te está llegando lo que tú quieres? Sí, se te está dando lo que tú quieres, obvio. Claro que sí, signo de Leo. Sencillamente, pues a lo mejor te está pidiendo de adaptarte o de que empieces a percibir lo que hay a tu alrededor de otra manera. De otra manera que no tiene por qué ser ni mejor ni peor, pero cada situación necesita de sus energías y tiene su energía. El sigilo que te ha quedado, y fíjate, con lo que hemos iniciado aquí, es el elemento aire. Y te está quedando el sigilo del elemento aire, ¿vale? Te está diciendo que trabajes con el elemento aire con el fin de cortar, ¿vale? Con cierto
cierta idea o pensamiento que no te deja ver la verdad. Esto está muy bien, ¿vale? Porque como te he dicho, vas a tener que tomar una decisión dejándote guiar por el corazón, porque esta semana como que si estás, como que no me rayéis, no me comáis la cabeza, no me agobiéis. Yo voy a hacer lo que sienta, ¿vale? Y puede que en algún rato que tengas aquí el insistir o una persona a lo mejor como que quiera mover los hilos, una persona aquí, signo de Leo, que quiere, y es una energía de madre, no sé quién es, quiere que las cosas se hagan así o se hagan así. Puede que no sea tu madre, pero que es la vecina, por ejemplo, que a su vez es una madre. Que se hagan las cosas así, que se hagan las cosas así. Yo veo que al final, pues mira, oye, puede que esto te llegue a perturbar un poquito la mente. Con este sigilo vas a cortar con cualquier energía ajena a ti que no deja que veas la verdad. Esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.